Buenas tardes, mis amores. Un placer estar por aquí compartiendo algo más del conocimiento que me ha llegado a lo largo de mi vida, ya que son tiempos de compartir. Y hoy quiero hablarles de un tema que es muy controversial, especialmente para las personas que llevamos una alimentación basada en plantas. Porque la pregunta de rigor, lo que más nos preguntan cuando comentamos este tipo de dieta es, ¿de dónde sacas las proteínas? Casi se oye una fanfarria después que hacen la pregunta. Ta, 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 una cosa así. Y esa pregunta tiene mucho que ver con las creencias que hemos venido arrastrando a través de los años, que nos quedamos con un conocimiento que en algún momento era el que estaba disponible, pero ya no, ya los estudios demuestran otras cosas. Entonces, sí les quiero comentar de dónde saco las proteínas. Entonces empecemos por, ¿qué es una proteína? Pues bueno, si le queremos dar un concepto biológico, podemos decir que es una macromolécula nitrogenada formada por aminoácidos que a su vez están unidos por enlaces peptídicos. Pero no necesitamos irnos a profundidad del conocimiento de la terminología biológica. No es necesario, lo que necesitamos es saber cómo funciona, ¿no? Entonces yo tengo acá esto, que yo lo uso para otra cosa, pero me pareció genial para explicarles cómo es una proteína. Digamos que cada bolita es un aminoácido, que son los bloques, los componentes de la proteína. Y están ordenados, ven que son en colores diferentes, de acuerdo a una receta que tiene que ver con el uso que va a tener, o la actividad, o la función, mejor dicho, que va a tener esa proteína. ¿Quién determina la función y quién determina qué tipo de proteínas hay que hacer? Nuestro ADN, que es nuestra biblioteca, la gran sabiduría está allí encerrada. Y el ADN, de acuerdo a nuestra edad, a nuestro sistema de vida, a nuestros hábitos, al lugar donde estemos viviendo, muchos factores, él va a saber qué tipo de proteínas necesitamos generar. Entonces no es como casi siempre pensamos proteína, músculo, proteína, músculo. No, hay proteínas para músculo, hay proteínas estructurales que generan tejidos, hay proteínas de transporte que llevan cosas para el cuerpo, hay proteínas enzimáticas, hay proteínas inmunológicas. El abanico es gigante, ¿no? Y es el ADN quien dice qué tipo de proteínas necesitamos. Muy bien. Si hablamos de los aminoácidos, que son los bloquecitos que conforman la proteína, em, trabajamos con 20 aminoácidos, de los cuales 9 son llamados esenciales porque son aquellos que el cuerpo no los produce por sí mismo, sino que deben entrar en el cuerpo a través de la alimentación. ¿Okay? Entonces, eso es sumamente importante. ¿Okay? Y como les dije ya, pues la proteína se forma, hay muchos tipos también de conformación de la proteína dependiendo de su funcionalidad. Hay primarias, secundarias, terciarias, cuaternarias y van avanzando en complejidad, pero básicamente es una receta, dependiendo de la proteína, de qué aminoácidos necesito y en qué orden. Es algo específico, ¿no? O sea, si falta un aminoácido, pues no se forma la proteína. ¿Ok? Bueno, otro tema, otra aspecto que es importante considerar es la digestibilidad, porque muchas veces consumimos, por ejemplo, hablemos de lo que llamamos proteínas completas, que son las proteínas de origen animal. Entonces nos comemos un bistezote y resulta que no lo digerimos tan bien. Entonces, aunque el bistezote tenga todos los aminoácidos esenciales, que es lo que lo hace ser una proteína completa, son unos términos que no estamos muy de acuerdo, pero bueno, así se llaman, al final yo no digiero ese 100% de proteína, yo digiero un porcentaje menor. Entonces, eso también es importante tenerlo claro, que el hecho de que me coma un bistec o que me coma un huevo no significa que tengo todas las proteínas que aporta ese alimento. Después, si hablamos de las proteínas completas, que como digo es un término que solo ve una cara de la moneda,
que son aquellas proteínas de origen animal y que contienen todos los aminoácidos esenciales, pues la otra cara de la moneda, el otro lado justamente, es el que nos ha demostrado que la proteína animal no se digiere tan bien, que nos incrementa la flora putrefactiva en nuestro intestino, lo cual nos impide la absorción de muchos nutrientes, de controlar el colesterol y una serie, y obviamente el sistema inmunológico, que se nos acorta la vida con la proteína animal y que incide mucho, o sea, es un factor no determinante, pero sí te pone en predisposición de cáncer, al igual que el tabaco, al mismo nivel. Entonces, una cara es, tengo toda la proteína, todos los aminoácidos esenciales, y la otra cara es, ¿qué tanto me hace bien? También, por ejemplo, cuando hablamos de cuánta proteína consumir, pues pensamos, en el desayuno me como un huevo, en el almuerzo me como un bistec y en la cena me como un pollito. En realidad, no necesitamos tanta proteína porque el exceso de proteínas que consumimos, lo que el cuerpo no necesita y que no puede usar como combustible o como energía, pues empieza a generar problemas. De hecho, cuando la utiliza como combustible, como no es el combustible ideal para el cuerpo, pues empieza como a quemar mal. Imaginemos un carro que le ponemos una gasolina que no es la adecuada para ese carro, empieza, a la larga se va a dañar, ¿no? Entonces, ese proceso hace que nuestro hígado se recargue, nuestros riñones y estos órganos que son justamente los básicos para mantener el escaneado nuestro organismo y ver dónde necesitamos ayuda y autosanación, están ocupados digiriendo, ¿no? Entonces, bueno, esos serían los inconvenientes de la proteína completa. Y la otra parte también es que la proteína vegetal pues tiene también todo lo que necesitamos, solo que debe ser combinada. Hay alguna proteína incompleta, le dicen a la proteína vegetal. ¿Por qué le dicen incompleta? Porque no tiene todos los aminoácidos esenciales. Tiene algunos, pero si yo complemento unos con otros, pues yo voy a tener mi proteína completa. Pero si hablamos de esto en general, en realidad, si ya hemos hablado de cómo se forma una proteína y tenemos alguna noción de cómo funciona nuestro organismo en cuanto a la digestión, pues sabremos que realmente al organismo no le interesa la proteína, le interesa es el aminoácido. Entonces, cuando yo como cualquier alimento, ¿qué hace mi organismo a través del proceso digestivo? Lo descompone, saca vitaminas, saca minerales, saca nutrientes por aquí, saca y descompone los aminoácidos para tenerlos disponibles cuando el ADN diga la receta donde tienen que formar determinada proteína. Entonces, cuando nos comemos un bistec, pues realmente no es que nos estemos comiendo toda la proteína completa. Eso se va a descomponer en sus múltiples partes y se va a deconstruir y de allí se va a formar lo que necesitamos. Tenemos algunos vegetales que son proteínas completas, si utilizamos el término acostumbrado, como son, o sea, que tienen todos los aminoácidos esenciales, como son el trigo sarraceno, como el garbanzo, la quinoa, el amaranto, creo que el pistacho o pistache, como dicen acá, la soya. La soya es una proteína buenísima, solo que hay que buscar que no sea transgénica, ¿no? Porque hay como mucha soya transgénica. Entonces, el secreto, digamos, para equilibrar la, la ingesta de todos los aminoácidos que necesitamos es la combinación. Por ejemplo, ese plato tradicional que hay en todos los pueblos de comer frijoles con arroz, bueno, eso es la sabiduría del pueblo. Ellos no sabían nada de los aminoácidos, ni las proteínas, ni nada. Ellos hacían esa combinación. Pues esa combinación de leguminosas con cereal, pues te da la proteína completa. Y tampoco necesitas que sea en el mismo plato. Te puedes comer el cereal en la mañana en el desayuno, a mediodía te comes las lentejitas y en la noche te comes una verdurita con otra cosa. Ni siquiera necesita ser en el mismo momento. Pero bueno, nos hemos acostumbrado así y así está bien.
Entonces, bueno, yo creo que aquí termino este video. Falta hablar de cuánta proteína necesitamos y en realidad es el equivalente a 0,8 gramos por kilo de peso. Es decir, una persona de promedio, pues puede comer sus 60 gramos de proteína y está perfecto, a menos que sea deportista, pues se sube un poquito. Aquello de que la proteína del tamaño de la palma de la mano, pues es muy cierto. No necesitamos tanto. Si sobrecargamos nuestro organismo con exceso de proteína, pues a la larga nos va a pasar las cuentas. Espero que les haya gustado, después les complemento esta información y bueno, para mí es un placer, además que me permite practicar, ¿no? Y recordar las cosas que he aprendido en el camino. Pues estoy a su orden para cualquier consulta y bueno, los abrazo con mucho amor. Namaste.